A todos mis hermanos y mis hermanas, en este día, bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes. Con ustedes el pastor Enrique Flores para desearles que la paz del Señor venga a derramarse en todo su hogar, en toda su vida y en cada uno de sus amados. Hermanos, tengo el gusto de poder comunicarme, de poder hablar con ustedes y compartir con ustedes con respecto a uno de los pasajes, o un pasaje de las Sagradas Escrituras, con el pequeño tema, ¿verdad?, el trabajo de los centinelas. La obra de los guardias o atalayas fue y es el velar y estar alerta, así como pidió el Señor Jesucristo a ese círculo íntimo de sus 3 discípulos cuando fue a orar al Getsemaní. El Señor Jesucristo dice su palabra que después de haber celebrado la Santa Cena, fue, ¿verdad?, se llevó a sus discípulos, pero a 3 de ellos en particular dice que se los llevó juntamente con él para que lo apoyaran, para que estuvieran con él y pudieran, ¿verdad?, apoyarlo en oración. El Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que les dijo: manténganse despiertos conmigo, manténganse alerta, porque era tan grande la angustia que el Señor Jesucristo estaba experimentando, que dice la Biblia que se sentía literalmente morir. Cuando Jesús regresó después de haber orado la primera vez, regresó a sus discípulos, los encontró dormidos y los amonestó. Allá en Mateo, en su capítulo 26, verso 40, la segunda parte, y verso 41, note bien lo que les dijo. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Recuerde que la razón que el maestro sentía morirse y estaba, ¿verdad?, tan angustiado, era porque el siguiente paso en su vida era el ir a la cruz del Calvario para restaurarnos y reconciliarnos por su muerte con el Padre. El profeta Isaías declaró las promesas de Dios, que Dios dio para restaurar en el futuro a Sión o a Jerusalén. Comenzó desde su capítulo 60, y al llegar al capítulo 62 vemos ahora a Jerusalén restaurada de manera profética, porque aún no se ha realizado, y con un nombre nuevo. Dice la palabra del Señor que le llamó, ¿verdad?, mi deleite, le llamó mi esposa. Entonces, note bien, aquí vemos como el Señor ya proféticamente la ha consagrado, y el Señor le dice en Isaías capítulo 62, versos 6 y verso 7, Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, verso 7, ni tampoco lo dejen descansar hasta que establezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Gloria a Dios. Aquí queda bien claro que la restauración que Dios promete y concederá a su pueblo es una restauración, una transformación que requiere y reclama una vigilancia continua por parte de ellos. Por eso dice la palabra, el Señor nos aconseja que tengamos nosotros cuidado, sumo cuidado con esta salvación tan gloriosa que hemos recibido. Así es que se requiere
requiere, ¿verdad?, esta restauración requiere que venga a ver, que requiere que se tenga el cuidado de velar sobre ella. A nuestra cultura moderna le es difícil el identificar el concepto antiguo del centinela o los centinelas sobre los muros. Así que no pueden con facilidad aceptar el llamado del Señor a ser parte de estos grupos de vigilantes alertas en oración. Por lo tanto, como creyentes, debemos, ¿verdad?, no solamente hacerlo, pero dar testimonio a través de nuestra vida, nuestro testimonio, enseñarles para que ellos y ellas aprendan y nos entrenemos en lo que significa ser parte de este gran equipo de hijos e hijas de Dios que están alerta, vigilando sobre los muros de sus familias y sobre los muros de sus hermanos y hermanas en Cristo. Isaías apunta con toda claridad que la obra de los centinelas es de compromiso continuo, que requiere la perseverancia y la constancia con fidelidad por causa de su naturaleza de vida y de muerte. Si el centinela falla cuando el enemigo arremete, entonces habrá pérdidas. Pero cuando el centinela está alerta, no hay problema. Por esto es que su naturaleza de este trabajo es de vida y muerte. Este es un trabajo para muchos, para la mayoría del pueblo de Dios, y no solo para unos cuantos, por su intensidad de este trabajo. Requiere que todos los creyentes participemos en él, de día y de noche, como leímos, de nunca estar callados, ni de darse descanso. Únicamente esos grupos de vida en los cuales cada uno de sus componentes está comprometido a sí mismo, a sí misma, con el Señor y los unos con los otros, serán capaces, tendrán la habilidad de permanecer con fidelidad en su posición de centinelas sobre el muro de su familia en Cristo. Leímos que es Dios el que vino a establecer, estaba estableciendo o va a establecer y ya estableció en nuestros días dentro de la iglesia los guardias sobre su pueblo. Por tanto, esta es una asignación, es un nombramiento divino y de gran privilegio. Es por esto que debemos esforzarnos para aceptar y obedecer tal ministerio con gratitud y con toda humildad. Hermano, hermana, para vigilar los unos sobre los otros en oración. El velar y estar alerta por los ataques del enemigo fue en aquellos años y es en estos tiempos el corazón mismo del trabajo de los centinelas sobre los muros de la ciudad para mantenerlos seguros, para mantenerlos cerrados, herméticos. Hermanos, hermanas, no permitamos que los muros de nuestras familias se vengan a abrir y sean dañados. Pablo, ¿verdad?, por los ataques del enemigo, y Pablo no lo dice por falta de vigilancia. El apóstol San Pablo nos enseña y nos dice que nosotros no solamente, ¿verdad?, nos podemos gozar, pero que no ignoramos las artimañas, los trucos de nuestro enemigo. Por tanto, continuemos fieles en el trabajo de centinelas. También, por otro lado, la obra de los guardias es el mantenerse alerta, no solamente de los ataques del enemigo, pero mantenerse alerta y observar y discernir el movimiento de nuestro Dios. Y no desaprovechar ni perder
ni perdernos de lo que el Señor quiere hacer y está haciendo en medio de su pueblo. Hermano, hermana, la iglesia ya está abierta. Es tiempo de venir a la casa del Señor. Es tiempo de gozarnos. Aleluya. Y yo, ¿verdad? Como centinela del pueblo del Señor le digo, es tiempo, hermano. Ya está abierto la casa del Señor. Y como centinela de Dios, pidamos al Señor que nos permita ver mientras velamos y estamos alerta en oración, lo que Él está haciendo entre nuestros familiares, entre nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación. Pero para proclamar con voz en cuello el llamado que Dios hace a sus hijas, a sus hijos, para colaborar en todo lo que Él está haciendo y ser centinelas efectivos en el movimiento del Señor entre su pueblo. ¿Está usted, hermano, hermana, vigilando sobre los suyos y sobre sus familias en Cristo para estar atento, atenta en aquello que está haciendo el Señor, ¿verdad? En aquellos que aún en medio de todo esto que está sucediendo se encuentran, ¿verdad?, en angustia, en dolor, en necesidad. Gloria a Dios si así lo está haciendo. Y si no, qué oportunidad tan gloriosa de poder compartirle de que el Señor lo ha llamado, la ha llamado a ser un guardia en el muro de su pueblo. Finalmente, el trabajo de los centinelas de oración será el establecimiento, que Dios establezca firme su reino. Isaías habla del establecimiento de Jerusalén, la cual representa el lugar de la morada de Dios entre su pueblo. Tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, Jerusalén es la imagen de Dios entre los hombres. Y la predicación, el tema de la predicación central, el tema central de la predicación principal del Señor Jesús fue el tema del reino venidero, el cual estaba presente en Él mismo. Emmanuel, Dios con nosotros. En Él y por Él las naciones darán alabanza a Dios, y he aquí también se verán su gloria. Hermano, hermana, como centinela del Señor, hagamos eco a la palabra de Dios que declaró al profeta Habacuc en su capítulo 2, verso 14, y declaró y dijo: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Usted puede, si usted no sabe lo que es ser un centinela para Dios, bien lo puede conocer, bien lo puede hacer usted. Si tan solo usted, ¿verdad?, viene a Dios y le entrega su vida, confiesa y cree en Cristo como su Señor y su Salvador, y Él lo convertirá en un centinela de su pueblo. También, hermano, hermana, si usted por alguna causa sabe bien que no es uno de esos centinelas fieles, alertas, no solamente al ataque del enemigo, pero al movimiento de Dios, porque de alguna manera su vida ha estado distante del Señor, yo le insto, yo le invito a hacer una reconciliación en esta misma hora, para que usted reconsagre su vida al Señor y le diga: aquí estoy, Señor, un centinela tuyo para tu pueblo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tus promesas, por el llamamiento, por la invitación, por el establecimiento que tú has dado, Señor, a cada una de tus hijas, tus hijos, Señor, en invitarles a ser, Señor, centinelas en los muros de tu pueblo. Señor, ayúdanos a que podamos tener esa urgencia
esa necesidad de estar atentos a aquellos de nuestros hermanos que están en dolor, a aquellos que están en necesidad y a aquellos que necesitan escuchar. He aquí, el Señor se mueve en medio de su pueblo. El Señor ya ha permitido que su templo sea abierto para que estemos en su casa. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, iglesia. Amén.